Vieron los manglares de Cuba, ¿verdad? Son 4 especies, no se sientan mal. Vamos a irnos a donde los manglares son el top 10. Este es el mapa de riqueza de manglares. ¿Dónde está rojo? ¿Dónde? A la parte. ¿Dónde en el mapa? ¿Cuál es el área más roja, más intensa? En lo Pacífico, ¿eh? Eso es, a ver, el año pasado el ministro nuestro, Mando, a través de un trabajo de varios años, logró firmar un acuerdo de entendimiento legal porque China creó el Centro Internacional de Manglares, de la cual yo soy parte de los miembros de la fundadora, y va a ser una oportunidad para los países que tenemos manglares de tener un centro de capacitación y fuente de financiamiento para la obra de restauración de los manglares. Eso significa que en este lugar, a ver, genéticamente y culturalmente hablando, están toda la variedad de manglares que puede existir en el mundo. Y a partir de ahí, con el proceso de marea, se fueron invadiendo y colonizando y llegaron aquí. Fíjense que aquí está un poquito verde esta parte de aquí, que ahora vamos a ver. Ahí ocurre una curiosidad. Y vamos a ver, después es un manglar que no entendió la marea y fue a parar ahí. Aquí están las 100 especies que constituyen los manglares, por supuesto. El género Rhizophyra es el más distribuido en el mundo. De hecho, Australia, Apiculata y Samoensis solamente quedan 3.000 individuos de esta especie de Rhizophyra. Por lo tanto, es una especie que está en los libros rojos. No porque ha sido talada, sino porque está en una isla y tan estricto, que solamente se reproduce en esa área. Este es el resto de las especies. Curioso, Bombacasia. Estas son las ceibas. En el Indo-Pacífico hay ceibas que tienen adaptaciones como si fuera un manglar. Sonogratia, a ver si encuentro. Y no se consideran pseudobangos. No. Aquí, Agregacia. ¿Qué es eso? Una palma. Una palma. La nipa es una planta manglar que es palma. Eso es, a veces se encuentran la capacidad que tienen estas especies para poder sobrevivir en marea y en qué más, y salinidad. Además, es una palma que se come, por lo tanto tiene un fuerte valor. Ahora lo voy llevando así, un recorrido por el mundo. ¿Ustedes ven eso que está ahí? Son manglares rojos. Eso fue cuando trabajé en Venezuela. Miren el tamaño del hombre, hasta donde tenían que subirse para medir el diámetro de la altura del pecho. Hubo manglares que deben subir de 4 metros para poder ahora empezar a medir. Por lo tanto, esta estructura del bosque nos dice que el funcionamiento del agua le proporciona todos los nutrientes para que se desarrolle un bosque. Y esto es América. Estamos hablando de árboles de 30, estos manglares rojos, Rhizophyra manglar, árboles de 30 y 40 metros de estirite. ¿Y es una raíz? Aquí cumplo la norma de carbono, esta es la raíz de abajo. No, este. Mira la raíz aquí, tiene cómo sale aquí arriba. Ahí no se Casi no se son un vianés que tiene que subirse hasta aquí arriba para poder a ver. medirme el diámetro del pecho. Es una pincha. Entonces, para América, en Cuba reconocemos 4. En América tenemos 11. Por lo tanto, creo que quiero ver. Pero esos 11 funcionan. Y eso es lo que tenemos que entender. Fíjense que los géneros son los mismos. Porque el único género completamente diferente es Peliciera, se lo enseñé. Peliciera, a ver, si hacemos mis manglares, ahora con un mix universo, ¿no? Si hacemos un mix manglares, Peliciera se gana el primer lugar, porque es una especie de manglares más lindas que tiene América. Ahorita estamos hablando de especies, miren, este es el cativo mangle, la daña del flora, por eso lo trae. Miren las diferentes combinaciones de mangle. Y lo otro curioso, no se considera manglar, pero hay una, vamos a decir, una malanga en la cuenca del Orinoco que tiene una combinación muy fuerte con el manglar y que te encuentras en la primera parte del miembro. Por lo tanto, la diversidad de los manglares en América es completamente asombrosa. Lo que nos falta de especies, nos sobra acompañamiento. Ahora esto un poco de cultura para que vean y aprendan a valorar lo que tienen aquí en el área protegida.
saber qué existe fuera de Cuba y cuán importante es lo que tenemos aquí. Esto es la cuenca del Ecuador, son manglares espectaculares, pero tienen un riesgo. El desarrollo de la camaricultura se está comiendo los manglares de Ecuador y toda la cuenca del Pacífico. La salinidad. No, eso es completo. Te comen el manglar, te la talan, te hacen una laguna, te la trancan y a vender, a producir camarones y a venderlos hacia. Ni siquiera se queda dentro. Entonces, lo que puede ser una idea productiva de muchos insumos, cangrejos, comida, etc., para 10 o 12 familias se convierte en un negocio de una sola familia. Eso se llamó en la década del 80 la Revolución Azul. Y trajo consigo paraísos fiscales completos de destrucción de los manglares. Ecuador, en la época de Correa, desarrolló un programa de protección de los bosques que se llamó Sociobosque. Si alguno lo conoció, el Sociobosque daba incentivos para la recuperación y el uso sostenible de los bosques. Y después del Sociobosque había 3 vertientes. Una de ellas era Sociopáramo, Socioamazona y Sociomanglar. Y le dedicaron un programa completo a la restauración de los manglares. Como empezamos las relaciones con China, y la empezamos muy bien, a ver, les voy a decir, esto es manglar en China. No puedo explicarle. Esto significa bosque, esto significa, creo que corriente de agua, no me acuerdo qué significa. Esas 3 cosas significan manglares. En China hay más de 34 especies de manglar. Por lo tanto, para los que trabajamos en la cuenca del Caribe y Baja China, es el paraíso de los manglares. Estas son algunas de las especies que tenemos. La gideria, que está en el Pacífico, esta flor, aquí no me voy, es una flor espectacularmente hermosa. Brugueria pertenece a Rhizophyra. Miren para acá, traten de ver, miren el propáulo. ¿Vieron el propáulo? ¿Qué se diferencia este propáulo de género Rhizophyra de que tenemos nosotros? Además que está alimentado en el buen sentido fisiológico de la palabra. Y la cantidad que hay, También que tiene la cantidad en el racimo, Miren un detallito, miren ese detallito. ¿Saben lo que es eso? Parece un gorrito. A diferencia de los nuestros, este se queda con el primordio y es lo que lo protege. Eso fue una feria que yo fui, ahí sembramos y era un experimento con niños, o sea, no es primero, era solamente experimento para poder llevar a algunas comunidades que pudieran tocar los manglares porque no los conocían. Fíjense cómo, miren cómo son ese tipo de risa aérea. Miren cómo son las diferencias, son bien apretaditas y cerradas. La nipa. Vale. Esta es una especie que en la parte de África tiene una atención especializada en su conservación, porque es la base de aceite de lo que comienza, como Banacoa. Y la nipa necesita el intercambio de madera para reproducirse. En vez de ser Rhizophyra, esa primera línea en esos canales, lo que es nipa. Ven esto. A esto le dicen piñuelo, o manglar piñuelo. Parece una piña, ¿verdad? Es un propáulo. Es una cosa así, de este tamaño. Ven ese mugrón, es una combinación de griego. Ven ese mugrón. Pues Pelicea solamente existe ese género en el Pacífico americano. No existe más en Uruguay. Mira que lo buscan en Cuba. Ni siquiera el canal lo pudo traer. Es un árbol majestuoso. ¿Ven eso? Lo mismo que cuando va caminando y cuando abre así, y la flor de Pelicea, no encuentro la flor, es de este tamaño. Impresionante. Soneria, fíjense la velocidad de cómo los embriones tienen adaptaciones para sobrevivir. Niveles de marea, niveles de inundación y salinidad. Y estructuras para poder afianzarse en el suelo pantanoso. Y esto es algo de lo que estoy hablando de ver. Los chinos le sacan a Alaska absolutamente todo. En este parque, ellos tienen un conjunto de especies y te explican a nivel del propáulo. ¿Saben lo que les expliqué a ustedes? Sí. Ellos hicieron una bancada y explicaron completo cómo todo el proceso. Hasta que se termine. Estas son herramientas para la educación que te hace una vinculación muy directa con el ecosistema que estás estudiando. ¿Okay? Y lo fundamental, evidentemente, a nivel de formación de la tierra, hubieron aberturas y cierres de los mares, que fue lo que provocó que cuando llegaran estos a América, cerró el mar de Bering, el Mediterráneo frío, el Mediterráneo no tiene manglar es un pedacito de África y es todo el cono americano.
Y eso te habla mucho de cuáles son los géneros que tenemos en América y cómo que lo tenemos que estar manejando. Ahora vamos. Es verdad que los manglares, ahorita yo lo hablé, al principio eran de pastos marinos, recuerdan, ¿no? Y de arrecifes de corales. Detrás de un manglar hay unas de paisajes que son importantes y son también reguladoras del agua. Todos los bosques de siena, pantanos, embalsadas de siena, incluso para los que han podido trabajar la parte del delta del campo, toda esa zona hasta Camagüey, son grandes embalsadas con dependencia, son formaciones que también son humedales sobre el carbono, tienen una gran densidad y son las zonas buffer para que el manglar llegue un primer filtrado del agua del tratamiento de río. Por eso nunca podemos olvidarnos del manglar y del resto de los humedales que lo constituyen. Concentrarnos solamente en un algo específico de la restauración marina, sin tener en cuenta que el resto del ecosistema también puede traer consigo un fracaso del programa de restauración. Todo esto es un funcionamiento de la zona, de la estabilidad de la zona costera. Aquí vamos a ver, además de la flora, la fauna acompañante. Y aquí ustedes hemos ido más, porque aquí hay guías que guardaparques, aquí hay gente que ha partido al manglar y sabe que hay cosas que se encuentran en un manglar y hay cosas que se encuentran en el resto de los manglares. Gavilán Batista. Gavilán Batista es la ave emblemática de los manglares. Canario manglar es el emblema y lo importante, su interrelación, además de perchar, el mangle rojo tiene una interrelación de alimentación trófica muy fuerte con el mangle prieto. Él necesita el mangle prieto para alimentarse de las lapas. Muchos te van a ver las lapas de la meta así que con el mangle prieto y parece un volcancito. Es un regulador. Donde no haya canario manglar, a preocuparse. Restos acompañantes importantes. Los flamencos del Caribe y el manglar. Esto es una unidad dialéctica insoluble. Los flamencos necesitan los sistemas de aprovisionamiento de agua y la cercanía con el manglar. Parte de su ciclo de vida son esas lagunas interiores, que muchos consideran lagunas, funcionalmente son manglares también. La corúa y otros elementos de la fauna que necesitan nidificar sobre especies de manglar. ¿Por qué? Por la característica de, vamos a decir, de junglas impenetrables de manglar constituyen protecciones para las colonias de nidificación de muchas aves del Caribe. Según el profesor Derek, que siempre estamos intercambiando sobre el tema de la importancia de la colonia de nidificación, la importancia de estos núcleos de manglares para los procesos de polinización de los mismos. A veces tenemos 50 garzas blancas en un manglar nidificado. Perfectamente. De hecho, hay especies que son emblemáticas encontradas, los pelícanos, específicamente, el sistema de nidificación es completamente ingeniero. Las garzas, secretas, el pico cuchara, o pataleno, entonces unas especies son emblemáticas del ecosistema del manglar. Para los que saben trabajar la parte de turismo, saben los horarios, los turnos, de cómo encontrar estas especies, dónde comen, dónde duermen, si migran o no migran, etc. Y aparte son reguladoras del ecosistema manglar. Y eso te dice también la gran productividad de alimentos que tiene el manglar para sostener estas grandes colonias de nidificación. La gata, corúa, todo vinculado al ecosistema del manglar. Este es el emblema cubano, rombife. No cualquiera, rombife. En la década del 80 y el 90, mis hermanos los cocodrileros hacían sus eventos y a veces les faltaba entender el funcionamiento de los bosques de mangle para saber qué está pasando con el declive, con el aumento de estas poblaciones. El rombife necesita mangle prieto y el mangle prieto necesita el rombife. ¿Qué ve con eso? Muy sencillo. Muchos de los canales de irrigaciones que tienen los manglares los diseñan los cocodrilos. Eso no falla. El águila marino se tira al piso. Y para la puesta de huevo, ellos necesitan ir haciendo la cueva por debajo, como las raíces no son penetrantes, por debajo de los dermatóforos del mangle prieto, van abriendo la arena hasta allá donde hay arena y después. Por lo tanto, los cocodrilos, el cocodrilo cubano y los manglares de Cuba tienen una unidad a la hora de hacer manejo que es el piso. Hay géneros de mono en el nuevo continente que tienen una relación muy fuerte con el manglar. Por ejemplo, en el caso del Indo-Pacífico, para saberlo, el mono narigón
está relacionado con el manglar. Es un ejemplo de coevolución. Quiero que vengan ustedes. ¿Qué importancia ustedes le ven a los manglares? Circunscríbanse al área protegida, no al Cuba, al área protegida. ¿Qué importancia le ven? Sin miedo. Van a almorzar, no se preocupen, no vamos a ir al almuerzo. Protectora del litoral. Ajá. Filtradora de agua. Ajá. Servicios ecosistémicos que brinda importante, como el carbono azul. Ajá. Sirve como Fuente de alimentos. Protección de la El turismo, que no se turismo. también ecoturismo. Pero son de las fuentes que tenemos. Por lo tanto, el manglar a nivel de criterio de protección de la zona costera es fundamental. Ahora, ¿qué empezó a pasar con los informes del IPCC y el cambio climático? ¿Han oído hablar de eso? ¿Han oído hablar de las previsiones que tiene Cuba al ascenso del mar? Ya. A nivel internacional se hizo una estimación que por el efecto del cambio climático, derretimiento de los hielos, aumento de los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, va a haber modificaciones en los glaciares y eso va a traer consigo que aumente la cantidad de agua dulce en los océanos salados. Eso trae varios problemas. Primero, circulación. Un cambio de circulación oceánica. Recuerden la imagen que puse de lo que África era seguir, te cambia completo el parámetro y te puede hacer desaparecer completo toda la zona costera. Proceso de acidificación. Eso trae consigo que se disuelvan los carbonatos, que es uno de los elementos fundamentales que vimos para el manglar. Lo otro, cambio en los regímenes del periodo de lluvia. Esos cambios en las costas. Tengan en cuenta que Cuba tiene el 25% de los bosques son manglares, que es el 70% de las costas, y que provee tanta importancia para la protección en el escenario de cambio climático constituye una herramienta fundamental para lograr hacer acciones de adaptación o mitigación al cambio climático. ¿Saben lo que es adaptación? O díganlo con sus palabras, porque el proyecto en lo que estamos nosotros es un proyecto de adaptación al cambio climático. ¿Saben lo que es mitigación? Con sus palabras, aquí no estamos hablando. Disminuir. La mitigación es lograr, y los proyectos de mitigación trabajan mucho sobre lo que tenemos, ¿okay? Es ver a nivel de naturaleza que todavía tenemos en funcionamiento para poder enfrentar el cambio climático. La adaptación son las medidas que el hombre va a tener que hacer para fortalecer el proceso de adaptación al cambio climático. Y la adaptación basada en ecosistemas o soluciones basadas en naturaleza son las modificaciones utilizando los servicios de la diversidad de los, en este caso, de nuestra zona costera, para seguir manteniendo las fuentes, económicamente hablando, de vida, de producción, de sectores económicos, y que la República de Cuba, en su constitución de archipiélago, una isla de archipiélago, siga manteniendo opciones económicas de la población en todo esto. En el año 2007, a partir de varias evidencias científicas, se empezó a hacer una iniciativa que se llamó macroproyecto. El macroproyecto no era más que los peligros. Todos saben lo que son los estudios de PBR, ¿verdad? Por eso me han venido por aquí. El macroproyecto son los estudios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera por el ascenso del nivel medio del mar. Cuando empezaron a ser muy lineal. Había un proyecto de manglar, nos recibimos 13 proyectos en total. ¿Qué aportaron los manglares? Primeramente el conocimiento de saber cómo eran esas capas de manglar para saber cómo estaban protegiendo la zona costera. Y esto fue la base de muchos proyectos donde lugares donde determinaron cuidados de salud bajo regular, y eran lugares donde a nivel de esfuerzo de restauración necesitamos dirigir tanto la capacidad nacional financiera, los programas de ciencia y técnica, la capacidad del Ministerio de Agricultura a la hora de trabajar los bosques, y lo que nos da a veces más presupuesto, las fuentes de financiamiento externos para poder organizar proyectos con recursos como este que estamos ahora y poder realizar acciones de restauración de manglares en áreas donde si ven es lo menos representativo que tenemos en manglares. Eso no es ni malo ni bueno, y para la República de Cuba constituye un compromiso anual evaluar el estado de los manglares cubanos para poder emitir criterios y normas primeramente para su gestión
para su manejo, para su recuperación y para su uso sostenible. En el año 2011, diciembre de 2011, el Ministerio de Agricultura, después de escuchar los primeros resultados del primer ciclo del proyecto, determinó realizar una moratoria a la explotación de los manglares. Es por eso que legalmente tenemos un sustento de un Consejo Nacional de Reforestación donde está prohibida la tala, la extracción o las acciones físicas de deterioro de los manglares. A ver, en una carrera contra el tiempo, eso te da un poco más de margen a la hora de poder evaluar qué procesos de degradación están ocurriendo por acciones naturales o acciones antrópicas. Y eso es algo importante que vamos a ver después en la conferencia de restauración. Saber identificar la problemática que afecta a los manglares, cuáles son las causas que lo determinan, cómo reducir esas causas y cómo después hacer acciones de restauración, porque si no, cualquier dinero que tengamos de la Colaboración Internacional Nacional se nos pierde un proyecto y no tenemos absolutamente nada. Estamos en la comunidad costera, Playa Cajío, perteneciente al municipio Guira de Melena, provincia de Artemisa. Es una zona baja del sur de nuestro país, que como todos sabemos, el sur no es de arena, es más bien de fango. Son suelos pantanosos. Y tiene la característica porque las personas piensan que nos golpean nada más los huracanes. No. Con un simple viento de sur que pase más allá de los 25 kilómetros por hora, sube la marea, el nivel del mar sube y en la comunidad tenemos penetración del mar. Mírame el trabajo que estoy pasando aquí, mírenme bien. Estoy pasando trabajo, hambre, mira cómo ha desbaratado este ciclón maldito, coño. Hago en 10, coño, mira para ahí el trabajo que estoy pasando. Recogimos todas las cosas, cogimos, llamamos un camión porque aquí entran guagua para evacuar, subimos las cosas y lo llevamos para Guira. Porque aquí mi casa es alta. Y ahí en mi casa subió hasta la meseta. Para eso tenemos el proyecto Mi Costa, que está basado en soluciones naturales frente al cambio climático, para que esos impactos sean menos, lo menos posible. Por ejemplo, en esta zona que estamos mirando aquí al frente de lo que es la biplanta, es una zona de las que está en planes reforestar, porque si ahí hubiese habido mangle, el impacto hubiese sido menor. Si aquí hubieran sembrado mangles, como dijeron hace varios años, no hubiese pasado esto. La gran mayoría de las personas que viven aquí viven de la pesca y están adaptados a lo que es este medio de vida, que es la playa, el fresco.
no me gustaría, porque aquí fue donde yo nací y me gusta mi pueblo. Aunque sea así chiquitico y feíto, pero me gusta mi pueblo, me gusta.